No, profesora, buenas tardes. No, no le escuchamos. ¿Está hablando? ¿Profesora está hablando? Porque no le escucho. No se le escucha nada, Miss. A ver, chicos, ahora sí me escuchan. Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, profesora, ahora sí. Ah, ya, muy bien. No, sino que estoy haciendo prueba de sonido al inicio para que reiniciar mi máquina y volver a entrar. No se pasa, en otra aula ha estado bien y cuando entro con usted después de ese Zoom no me escuchen, tengo que reiniciar. Muy bien, me esperan unos segunditos para abrir la clase que corresponde y continuamos.
Muy bien, chicos. Después de superar el problema del audio, continuamos. Bueno, a ver, recordemos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada ya entramos al tema de... Bueno, ¿cómo empezamos primeramente a abordar este tema? Empezamos viendo funciones, propiedades de funciones inyectivas, funciones sobreyectivas y funciones biyectivas. ¿Qué nos interesa ahí en ese capítulo? Es la parte de funciones biyectivas. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros probar cuando dos conjuntos son equipotentes, ¿no? Vimos que eso implicaba de que existía una función biyectiva entre los dos conjuntos. Ello nos permite luego definir lo que es conjuntos finitos y conjuntos infinitos. ¿A quién llamamos conjuntos finitos? Bueno, conjuntos finitos lo definimos como el conjunto que puede ser el vacío o que el conjunto que era equipotente a un sub n para algún n que pertenece a los naturales, donde I sub n era el conjunto que estaba formado por los elementos 1, 2 hasta el n, ¿no? Y que llamábamos conjuntos infinitos. Conjuntos infinitos eran aquellos conjuntos que no eran finitos, ¿no? Entonces eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Recordemos que habíamos visto definido el I sub n y con ello nosotros probamos varias propiedades para poder recién definir lo que era conjunto finito. Conjunto vacío o tal que existía un natural, tal que ese conjunto era equipotente a I sub n, ¿no? Vimos varias propiedades, algunos temas que involucraban qué relación había entre cualquier subconjunto de un conjunto finito, en la cual todo su conjunto, el conjunto finito era finito y había una relación entre su cardinalidad, ¿no? Muy bien. Luego de ahí vimos la propiedad de que no era necesario encontrar una biyección entre el conjunto y algún I sub n para poder probar si ese conjunto era finito, ¿no? Bueno, un conjunto de adiciente vacío, ¿no? Porque podíamos usar las propiedades de la función inyectiva y conociendo otro conjunto que sea finito, en la cual se podía construir una función de un conjunto el que queremos analizar hacia un conjunto finito, ¿no? En tal que esa función sea inyectiva y va a implicar que el conjunto en el cual que queríamos analizar, que en este caso era X, también será finito, ¿no? Entonces, vimos que con este corolario solo implicaba definir la función adecuada y probar que era inyectiva para poder decir si ese conjunto es finito. De manera similar, vimos que también existía otro corolario en la cual solo veíamos si la función era sobreyectiva para garantizar si el conjunto era finito, ¿no? En las cuales veíamos si la función que estaba definida del conjunto, de un conjunto finito hacia el conjunto que queremos analizar es sobreyectiva, implicaba que el conjunto que queremos analizar es finito, ¿no? Entonces, esas dos propiedades son importantes. Luego había algunos teoremas que me relacionaban las cardinalidades sobre un conjunto finito. Ella me implicaba que sea una función, que podía garantizar que existe una función inyectiva o también una función sobreyectiva, dependiendo si el conjunto que analizamos sea no vacíos, ¿no? Luego de ahí vimos la desigualdad, el Cantor-Schrödinger-Bernstein, en la cual me implicaba que si tenía dos conjuntos finitos tales que había una desigualdad entre los cardinales, o sea, el cardinal primero menor o igual que el cardinal segundo, y el cardinal segundo es menor o igual que el cardinal primero, entonces me implicaba que los cardinales son iguales, viéndolo como que existía una función biyectiva entre los dos, es decir, que esos conjuntos sean equipotentes, ¿no? Luego vimos el teorema de que en el caso de que nosotros teníamos dos conjuntos finitos disjuntos, la unión de esos conjuntos finitos es finito y había una relación con su cardinalidad, ¿no? Nosotros vimos hasta este teorema, vimos su prueba, que es bastante amplia porque teníamos que definir una función entre el conjunto I sub n más m, donde n y m eran justamente los cardinales respectivos de esos dos conjuntos, hacia la unión, en la cual la estrategia era definir, ¿no? Una función que tenía dos reglas de correspondencia. Los primeros y elementos lo llevábamos o sea,
Del 1 al n lo llevábamos a los primeros elementos del conjunto X. Y del n más 1 al n más m lo llevábamos a los elementos del conjunto Y, mediante esta regla de correspondencia. Lo que faltaba es probar que esta función era biyectiva, ¿no? Para ello se tendría que, se analizó, se vio la inyectividad y la sobreyectividad, que no es sencilla, ¿no? O sea, no por el hecho de que la función f y g sean biyectivas ya podemos decir, ah, ya, es biyectiva. No, hay un proceso que se tendría que justificar, ¿no? En cada paso nos permiten a nosotros decir por qué esa función es biyectiva, ¿no? Y con ello ya se tendría lo que se quiere, ¿no? Probar que ese conjunto era equipotente a ISO n más m, por lo tanto ese conjunto es finito y tiene cardinalidad igual a n más m, que al final sería la suma de los cardinales de los dos conjuntos. Nos quedamos ahí, ¿no? Luego estábamos por analizar el siguiente corolario. El siguiente corolario nos dice que si nosotros ahora tenemos una cantidad finita de conjuntos finitos disjuntos 2 a 2, entonces la unión también es finita. Y su cardinal de la unión es la suma de los cardinales de los conjuntos, ¿no? Entonces, nosotros hemos probado anteriormente para 2 elementos. Acá es para una cantidad K elementos. Entonces, este ejercicio, este corolario, se prueba mediante una inducción. Pero una inducción ¿sobre quién? Sobre K, ¿no? Sobre K. Entonces se aplica el teorema anterior, que recién me doy cuenta, hay pequeño detalle. Ese teorema 1.1, ese teorema, ahí dice teorema 1. 1.1 dice, ¿no? 1.11, ¿no? Ya, lo que pasa es que en el Beamer no te reconoce las numeraciones, ¿no? O sea, sí te lo pone, ah, ya es el teorema 1.11, pero no te lo coloca. No sé por qué. No, entonces está diciendo que se aplica ese teorema que se mencionaba anteriormente para poder probar, ¿no? Usando, demostrar un teorema se prueba usando, aplicando el teorema 1.11, ¿no? Entonces, lo pruebo. Vamos a probarlo, ¿ya? Voy a abrir un blogcito para que usted, ay no. ¿Qué acabo de abrir? Ah, me confundí de link, de icono, perdón. Este es. Muy bien. ¿Qué nos dice ese teorema? Para que puedan entender qué es lo que tienen que aplicar. El corolario, perdón, dicho. El corolario nos dicen que si nosotros tenemos, sea x1, x2, xk, conjuntos finitos, y disjuntos 2 a 2. ¿Qué quiere decir disjuntos 2 a 2? Bueno, me quiere decir que x sub y intersectado con x sub j es igual al vacío para todo y diferente de j, ¿no? Recordemos que eso significa que sea disjuntos 2 a 2. Obviamente con i y j que estén entre 1 y k, ¿no? Y entonces me dicen que la unión es finita, es finito, y además el cardinal de la unión, voy a escribirlo como unión de los x y de igual a 1 hacia acá. Voy a usar esta notación simplemente para no escribir mucho, sumatoria de los cardinales, los x y de igual a 1 hacia acá. Entonces me dicen que pruebe que esto se cumple. Entonces para demostrar este teorema, va a ser por inducción sobre K. Sobre K. O sea, vamos a hacer la inducción sobre K, pero para K de a partir de 2, ¿no? A ver,
Primeramente veamos para K igual a 2. Para K igual a 2 nosotros tenemos que tenemos X1 y X2 conjuntos finitos y disjuntos. Por el teorema anterior, a este, en que dice teorema 1.11, me dice, se tiene esto, que la unión es finita. Y además que el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Entonces, simplemente por el teorema anterior ya se cumple para 2, ¿no? Es decir, el cardinal de la unión de K de XY de igual a 1 hacia 2 es igual a la suma de los cardinales de igual a 1 hacia 2. Entonces se cumple para K igual a 2. Ahora veamos la hipótesis inductiva. Es decir, que se cumple para K. Vamos a poner para K igual a N. ¿Ya? Para K igual a N. O para N igual a K. Para K igual a N. O se cumple para K. ¿Ya? Es decir, si es que nosotros tuviéramos una K conjuntos, vamos, no lo voy a poner, no voy a decir porque ustedes si lo pongo así como conjuntitos van a asumir, ah, ya, son los mismos. No, en palabras. Es decir, K conjuntos finitos, disjuntos todos, que si se tiene K conjuntos finitos 2 a 2, disjuntos 2 a 2, su unión es finita. Y la suma de cardinales y el cardinal de la unión es la suma de cardinales. ¿Por qué lo estoy escribiendo en palabras? Simplemente para que se den cuenta de que cuando yo quiero aplicar para K más 1, lo que vamos a partir es de que yo tengo XK más 1 conjuntos finitos y disjuntos 2 a 2. Que no necesariamente son los mismos que cuando yo tomo K de mi hipótesis inductiva, ¿no? Que los mismos, no. Acá me está diciendo la hipótesis inductiva es que si yo encuentro K, yo tengo K conjuntos finitos y juntos 2 a 2, entonces me dice que se cumple de que la unión es finita y que el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Entonces, ahora, yo quiero probar que la unión de estos K más 1 conjuntos es finito. Pero esto yo lo puedo escribir así. 1, los K primero con el último. Y aquí nosotros tenemos de que
estos para los X1, XK, estos son conjuntos finitos, K conjuntos finitos y disjuntos. 2 a 2. Entonces, por hipótesis inductiva, la unión de los XY hacia acá es finito. Y además, su cardinal es la suma de los cardinales hasta acá, ¿no? Entonces, este conjunto es finito. Él también es finito. Y tu propiedad, unión de dos conjuntos finitos, es finito. Es finito. ¿No? Porque es unión de conjuntos finitos. Este es finito. Finito. Un conjunto finito unido con otro conjunto finito también es finito. Ya está. Ahora. Ya tengo este conjunto y este conjunto. Quiero probar o afirmo que la unión de los XY, ay, se me convirtió mi U en un circulito, de I igual a 1 hacia acá, ay, perdón, este conjunto y este conjunto son disjuntos. ¿Por qué? Ya probé que la unión de los K conjuntos, K más un conjunto son finitos, ya. Ahora me falta probar lo de la cardinalidad. Para ello estoy afirmando que estos dos son disjuntos. ¿Qué tendría que probar? Que la intersección con él tiene que ser igual al vacío. Pero esto es igual a esto. Pero esto es igual al vacío, porque son disjuntos 2 a 2, ¿no? Como iba a ser diferente de K más 1 para cualquier I de 1 hacia acá, ese es el vacío. Entonces es vacío. Por lo tanto, son disjuntos. Entonces, por propiedad, por el teorema anterior, el cardinal de la unión de los XY de I igual a 1 hacia acá, unido con XY, esto sería la suma de los cardinales. XK más 1, perdón, acá. ¿No? Se cumple esto. Su unión es finita, ya sabemos, y además el cardinal se cumple esto. Pero por hipótesis inductiva, se tiene que esto es la sumatoria de los XY de I igual a 1 hacia acá. Y le estoy sumando el cardinal de XK más 1. Y esto sería la unión de los, la sumatoria de los XY de I igual a 1 hacia acá. Pero todo esto es el cardinal de la unión de los XY de I igual a 1 hacia acá, más 1. Y esto es igual a la sumatoria de los XY de I igual a 1 hacia acá más 1. Entonces se cumple para K más 1. ¿No? Entonces se cumple para K más 1. Entonces ya se tiene que se cumple por el principio de inducción matemática, se cumple la propiedad para todos los K mayores o iguales que 2. Entonces se cumple para... Ya, entonces, vamos a ponerlo así más. Muy bien. Lo que pasa es que ahora lo he hecho sin poner el conjunto inductivo, ¿no? Simplemente lo que hemos probado es para la cantidad mínima de conjuntos, que son 2, y luego le hemos verificado que si suponemos que se cumple para acá, entonces se va a cumplir para K más 1. Y esto es lo que acabamos de probar. Ya está. Se cumple para K más 1. Ya lo voy a borrar esto.
Entonces con eso ya se está verificando por el principio de inducción matemática. Muy bien. Volvamos. Entonces eso no es complicado, ya lo acabamos de ver, que se prueba mediante una inducción sobre K. Pero ojo que aquí estos conjuntos son finitos y disjuntos 2 a 2. Ahora, lo que tenemos que ver es qué pasa cuando ya no son disjuntos 2 a 2. No tengo una cantidad finita de conjuntos no necesariamente disjuntos 2 a 2. ¿Y qué puedo concluir? ¿También se cumple que la unión de esos conjuntos es finitos? Sí, se concluye que la unión de conjuntos finitos es finito. Con unión finita de conjuntos finitos es finito, en otras palabras. Y esta, su cardinal es menor o igual que la suma de todos los cardinales. No se puede decir que es igual, pero sí menor o igual. ¿No? Es lo único que se puede afirmar porque ya no tenemos esa condición de disjuntos 2 a 2. ¿No? Entonces, para este problema, ya lo resolvemos con otra estrategia. Para cada i, acá hay un error tipeo. Para cada i de 1, 2 hasta acá, nosotros vamos a construir, tenemos los conjuntos y1 y 2 hasta acá. Yo voy a construir un conjunto xy, pero este xy va a ser el producto cartesiano de xy con el conjunto unitario y, que vendría a ser equivalente a que yo tenga los pares ordenados x, y, tal que x pertenece a y sub i. Entonces he definido este nuevo conjunto para todos los i de 1 hacia acá, en función de los y sub i. Ahora, voy a ver si estos conjuntos que he generado, estos xy, cumplen alguna de las hipótesis de los teoremas o colorarios previos que hemos visto para poder llegar a concluir este resultado. Entonces, ¿qué voy a afirmar? Primeramente, el conjunto xy es finito y su cardinal es igual a m sub i. Segundo, que esos conjuntos son disjuntos 2 a 2. Y tercero, que si yo defino esta función f, que va de la unión de los x sub i hacia la unión de los y sub i de igual a 1 hacia acá, de esta forma, esta función es sobreyectiva. Entonces, con estos tres argumentos yo pruebo que eso se cumple. Ahora, vamos a ver. Acá está de frente la respuesta, pero vamos a hacer el análisis, ¿no? Entonces, vamos a nuestro blog para poder justificar esos detalles, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente teorema colorario que vamos a probar? Vamos a probar lo siguiente. Siguiente corolario. Nos dice que si ahora tenemos, sean y1, y2, y sub k, conjuntos finitos, entonces su unión es finito y se cumple que el cardinal de la unión es menor o igual que la suma de los cardinales. Esto es lo que quiero probar, ¿no? Unión finita de conjuntos finitos es finito. Y la suma el cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Es menor o igual que la suma de los cardinales. ¿En dónde cambia ahora? Aquí. Menor o igual. Entonces, ¿cómo probamos esto? Primeramente, lo que vamos a hacer es, definimos para cada i, desde 1, 2, hacia acá, un nuevo conjunto, que sería y sub i hasta i.
Este es mi nuevo conjunto, que ya les he dicho que simplemente es los pares X, Y, tal que X pertenece a Y sub I. ¿No? Ya, ese es el nuevo conjunto que yo he definido, que va a servir a mí para probar. Ahora yo voy a probar, como les he puesto una afirmación, afirmo que este conjunto XY para cada I es finito y el cardinal de XY es igual al cardinal de Y sub I. Esto es lo que yo afirmo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo sé que Y sub I es finito, ¿no? Sabemos que Y sub I es finito, ¿no? Estamos tomando un I que está entre Y sub I es finito. Ahora, ¿qué corolario me serviría? Recuerdan que teníamos dos corolarios que me podían permitir probar si conozco a alguien que es finito, lo relaciono, o sea, quiero hallar un conjunto y lo relaciono con otro que es finito, que tiene el mismo cardinal, entonces podría probar solo la inyectividad o la sobreyectividad, ¿no? Según como me convenga. Entonces, yo tengo acá Y sub I. Si yo quiero construir de algún conjunto X hacia él, y este es inyectiva, me va a implicar, porque este es el finito, me va a implicar que este X es finito. Pero también tendría la otra estrategia, que es la de sobreyectividad. Pero la sobreyectividad necesito que el conjunto de partidas sea finito. Entonces yo tendré que definir hacia él, si este es sobreyectiva, entonces me implica que él es finito y, o sea, tengo dos estrategias. ¿Cuál sería la más adecuada? Depende de cómo yo defina la función, ¿no? Entonces, si yo defino la función del conjunto XY, yo quiero saber XY. Si yo defino la función de XY hacia Y sub I, entonces tendría que probar que esa función es inyectiva. Pero si yo defino una función de Y sub I hacia X sub I, tendría que probar, acá tengo que probar que es inyectiva, y acá tendré que probar que es sobreyectiva, para poder decir que XY es finito. Entonces, ¿cuál me conviene más? A ver, si tomo de XY, estaría tomando un par XY y lo llevo hacia X. Si lo tomo de Y sub I, tendría que tomar un X acá y lo llevo a X, Y. ¿Con cuál de los dos podría trabajar? Con cualquiera en realidad. Tengo dos posibilidades. Esta o esta. Solo que aquí tengo que probar inyectividad y acá tengo que probar sobreyectividad. ¿Se ve? Sobreyectividad. Porque estoy partiendo del XY hacia Y sub I. Entonces, ¿quién es mi conjunto finito? Él es el finito. Entonces tengo que probar que el conjunto de partida que yo quiero probar tiene que ser la función que va de ese conjunto hacia él es inyectiva. Y en este caso, él es mi finito. Para poder probar que X sub I es finito, tengo que probar que la función que he construido es sobreyectiva. Entonces, ¿cuál de las dos es más fácil? Bueno, cualquiera. Veamos esta. Consideremos F que va a X sub I a Y sub I, de esta forma. Entonces, veamos que en realidad es inyectiva, ¿no? Entonces, sean, voy a poner X, voy a poner otra letra, para que no se confunda, Z y Z' que pertenecen a XY. Entonces, como XY está formado por pares ordenados, existen X y X' en Y sub I, tal que Z es X, Y
y Z' es ¿qué quiero probar? Ya, este es X', I. Ya. Seguir, ya. Aquí voy a poner acá. Aquí arribita. Sean Z y Z' que pertenecen a X u Y, tal que voy a partir que F de Z es igual a F de Z'. Voy a partir de esto. Como Z y Z' pertenecen a XY, entonces existen escalares tal que esto se cumpla. Entonces nosotros ahora vemos que F de XY, que es F de Z, F de Z', X', esto por definición es X y el otro es X'. Y eso es lo que quería probar, ¿no? Si X es igual a X', entonces tendría que Z es igual a Z', ¿no? Porque eso es, voy a poner acá X, Y, sería igual a X', Y, me implica que Z es igual a Z'. Entonces, a partir del hecho de que tomo dos elementos X, Y, tal que sus imágenes son iguales, y acabo de probar que sus elementos son iguales. Pero como tengo que tener en cuenta esto. Z y Z' están en XY, pero estos XY son un conjunto de esta forma, ¿no? Es de esta forma. Es así. Es así. Por lo tanto, van a existir los elementos en X, en Y sub I, tal que puedo escribirlo de esa manera. ¿Se ve? Para el caso de sobreyectividad, queda como ejercicio. ¿Qué deben probar? Por demostrar que G de Y sub I es todo X, por doble inclusión. ¿Se ve? Por doble inclusión. Y también funciona. Entonces, por el coronario, por lo tanto, F es inyectiva y al ser Y sub I finito, se tiene que el Y sub I, el XY, es finito. Ahora aquí ustedes dirán, profesora, pero ahora ¿cómo yo garantizo que los cardinales son iguales? Ah, ahora aquí está el detalle. Para garantizar que cardinal de XY sea igual al cardinal Y sub I, debemos probar que estos conjuntos son equipotentes. En otras palabras, por lo que nos faltaría probar simplemente que esta función f que hemos definido ahí es sobreyectiva. Si yo pruebo que es una biyección, entonces son equipotentes, por lo tanto, por ser finitos, van a tener el mismo cardinal. Muy bien, ¿no? Entonces, faltaría probar que es sobreyectiva. Entonces, por demostrar que f de XY es igual a Y sub I. Si se dan cuenta, en algún momento van a hacer lo que está aquí, faltando, ¿no? Este caso. Pero al final, ambos casos se tienen que probar la biyectividad para probar que es el mismo cardinal. Solo si pedíamos que es finito, ya estaría resuelto nuestro problema. Para probar que es finito, ya estaría resuelto. Aquí estamos ya concluyendo esto, ¿no? Perdón. Este no es. Ya tenemos esto. Construyendo que ese conjunto X sigue finito, ¿no? Pero nosotros necesitamos probar que estos son iguales.
Por lo tanto, necesitamos probar que esa función es biyectiva. Muy bien, entonces, una inclusión sea un y que pertenece a f de x, y. Entonces, existe un elemento z en x, y, tal que este y es f de z. Pero como z pertenece a x, y x, y es y es y, voy a poner acá para que recuerden, existe un x que pertenece a y es y, tal que este z es un x, y. Entonces, y es f de z, que vendría a ser f de x, y por definición este es x, pero este pertenece a y es y. Por lo tanto, ya tengo esta inclusión. ¿Se ve? Faltaría la otra inclusión. Ahora voy a probar la otra inclusión. Para probar la otra inclusión, yo voy a tomar sea un y que pertenece a y es y. Entonces, denoto, defino este elemento. Z igual a y. A ver. Lapsus. Y que pertenece a y es y. ¿Qué debo encontrar? Debo encontrar un elemento en X, tal que, en X, y tal que este es f de X, ¿no? Ya, pero y es y. Entonces, para z igual a y, y, en pertenece a x, y. ¿Sí o no? Me puedo cambiar de letra si quieren, pongo x. Pero como le llamamos z, dejémoslo ahí. ¿No? Entonces, pues, construyo ese elemento que es y, y, está en x, y por la forma, porque este es y es y aspa y, ¿no? Lo voy a poner acá para que se recuerde. Ya está. Entonces, y vemos que f de z es f de y, y, pero esto es y. Entonces, y pertenece a f de x, y, ¿no? Entonces, con eso ya se tiene la sobreyectividad. Por lo tanto, ya tengo que f es biyectiva. Entonces, no solo son equipotentes, sino que el cardinal de L es igual que el cardinal de E. Y con eso ya está aprobada la primera afirmación. Pero no es suficiente para probar el problema. El problema, para continuar con su proceso, ya hemos probado que los cardinales son iguales. Ahora, ¿qué nos faltaría probar para poder justificar esa propiedad, ese conjunto? Tengo que probar que esos XY son disjuntos 2 a 2. Afirmo que los XY que he definido igual a los Y hasta ahí son disjuntos 2 a 2. Entonces tengo que, por demostrar equivalente, que demostrar que para todo y distinto de J, que está dentro de los K, se cumple que XY intersectado con XJ es igual al vacío. Entonces, sin pérdida de sostenibilidad, bueno, no sin pérdida, por el absurdo, supongamos que existen un I y un J, está de 1 hacia acá, tal que XY intersectado con XJ es diferente del vacío. Entonces existe un elemento que está en XY y también está en XJ, ¿no? Vamos a poner acá mejor así. Entonces,
existe, está en XY interpretado con XJ. Esto implica que Z está en XY y también está en XJ. Pero XY y XJ son tal, entonces existen X que pertenece a Y sub I y un X' que pertenece a Y sub J. Tal que el Z es X, Y, este pertenece a XY, y el Z es X', J, que pertenece a XJ. Bueno, como estos dos son iguales, entonces X es igual a X' y es igual a J. Y no, J, ojo. Existen dos elementos distintos en los cuales la intersección es diferente al vacío. Entonces de aquí ya tenemos una contradicción, ¿no? Porque no puede darse la igualdad. Por lo tanto, esos conjuntos son disjuntos. Los X sub I vamos a ponerlo así mejor. Bueno, puse aquí. Vamos a ponerla acá con I igual a 1, 2 hasta acá. Son disjuntos 2 a 2. Entonces aquí tendríamos XY son disjuntos 2 a 2. 2 a 2. Ya tengo que sus XY son disjuntos 2 a 2. Ahora yo voy a definir la siguiente función. Defino una función de dónde a dónde. De la unión de los XY hasta la unión de los Y sub I hasta aquí. Y yo quiero probar que esa función es, a ver, ¿quién es finito? Yo sé que esto, sabemos que unión finita de finitos es finito, ¿no? Yo quiero probar que esa unión de los Y sub I son finitos. ¿Qué quiero probar? Quiero probar que, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Voy a ponerlo con rojo porque creo que eso no. Que los Y sub I son finitos. Pero yo ya tengo que los XY son finitos, ¿no? Los XY son finitos 2 a 2. Son finitos. Ahora, antes de poner este, vamos a hacer la consecuencia de los XY. Como los XY son finitos y disjuntos 2 a 2, se tiene que su unión de los XY es finito. Y además, su cardinalidad es igual que la suma de los cardinales. Esa es la consecuencia de esas dos afirmaciones. Al tener los XY finitos y disjuntos 2 a 2, entonces yo ya tengo que se cumple esta propiedad. Ahora yo voy a defino una función que va de la unión de los XY de I igual a 1 hacia acá, hacia la unión de los Y sub I de I igual a 1 hacia acá. Y este es finito. Y recordemos que si yo quiero usar una propiedad que vaya del conjunto finito hacia el conjunto que quiero saber, ¿qué debo probar? Sobreyectividad, ¿no? Entonces,
veamos que esta función, que voy a definirla de la siguiente forma, a cada elemento que está aquí, x, y, bueno, vamos a x, y, lo voy a llevar hacia el x, ¿no? Entonces, define esa función y voy a probar por demostrar que f es sobreyectiva. Porque como ya tengo que L es finito, entonces si pruebo sobreyectividad ya puedo usar las consecuencias. Es decir, tengo que probar f de la unión de los xy de y igual a 1 hacia acá. Esto es la unión de los y de y igual a 1 hacia acá. Miren, tengo que probar esto. Bueno, doble inclusión. Sea. Ay, me salió feito. Esta es una prueba un poco larga, ¿no? Por eso tiene que ser sea un y que pertenece a f de la unión de los xy. Porque hay que probar varios detalles para tener nuestra consecuencia, lo que queremos probar. Entonces esto me dice que existe un x que está en la unión de los xy de y igual a 1 hacia acá, tal que y es igual a f de x. Bueno, pero como está en la unión, entonces además pertenece. Profesora, Dime. sé que no es importante, pero ¿no debe ser x, y? O X, más. y. ¿Dónde? Mm, Acá está. Claro, y igual a f de x, y. O debe ser este. Ahorita todavía lo vamos a dar forma. Espérate, un ratito, todavía. Tenemos, ya, se puede confundir con el X, así que le voy a cambiar letra, ¿ya? Para que se pueda entender, ¿no? Si no, va a decir, profesora, X está usando la misma letra. Entonces vamos a ponerle Z. Entonces existe un Z tal que este es f de Z, ¿ya? Ahora sí, para que lo podamos relacionar, que es un par de la forma XY. Pero primeramente estamos acá. Este Z pertenece a la unión de los XY de Y1 hasta acá. Esto implica que existe un Y0 que pertenece de 1, 2 hacia acá, tal que este Z pertenece a X y 0, ¿no? Ahora, como pertenece a este X y 0, y este es Y de Y0 hasta Y0, existe un X que está en Y sub Y0, tal que este Z es de la forma X, Y0. ¿Se ve? No es que yo ya le ponga de frente el par de esa manera, no, sino que simplemente luego de que yo ya lo asocio con el conjunto XY, recién le puedo dar la forma del par ordenado. ¿Se ve? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ahora miren, como Y es f de Z, pero Z es X, Y0, y mi función me lo lleva al primer componente, entonces ya tengo que él pertenece a X y 0, ¿no? Pero esto está incluido en la unión de los XY de y igual a 1 hacia acá. Entonces, miren, los tomé acá y ahora lo encontré acá, ¿no? Entonces, Y pertenece a la unión de los XY de y igual a 1 hacia acá. Con eso ya tengo una inclusión. F de la unión de los YSY. Perdón, este sería laxus. Acá he puesto XY es YSY. Y 0, YSY. Y acá sería YSY. YSY. Y esta sería XY. No que le cambié la letra sin querer. Y igual a 1 hacia acá está contenido en la unión de los YSY igual a 1 hacia acá. Entonces, hasta este instante hemos probado una inclusión. Ahora veamos la otra inclusión.
Para ello yo voy a tomar un I que pertenece a la unión de los Y sub I de I igual a 1 hacia acá. Entonces, existe, le voy a cambiar de letra, ¿vale? J0, que pertenece de 1, 2 hasta acá, tal que el Y pertenece a un Y sub I 0. Y bueno, J0 le puse, ¿no? J0, ya, J0. Ahora defino Z igual a Y, y 0. Él pertenece a X. El problema es que le he cambiado Y0, voy a poner J0. Para que J0, ya está. Esto pertenece a YJ0 hasta J0. Pero esto es XJ0, ¿no? ¿Qué pasa si yo aplico F de Z? F de Z, este es F de Y, J0, pero esto es Y. Entonces Y pertenece a F. Bueno, y este está contenido en la unión de los X y de Y que pertenecen a 1 hacia acá. Entonces está contenido en la unión. Está en particular en XJ0, pero se está contenido en la unión. Entonces con eso concluimos la otra inclusión. Tomamos un elemento arbitrario en la unión de los Y sub I hacia acá y lo acabamos de encontrar en la unión de los XY. Por lo tanto, se tiene que la unión de los XY de I igual a 1 hacia acá es igual la unión de los XY de igual a 1 hacia acá por F es igual a la unión de los Y sub I de I igual a 1 hacia acá, ¿no? Entonces eso me implica que F es sobreyectiva. Entonces acabo de probar que esa función es sobreyectiva. Entonces he construido una función sobreyectiva de este conjunto que es finito hacia el conjunto que yo quiero probar que es finito. Entonces por el corolario, por ser F sobreyectiva y la unión de los XY finito, entonces se cumple la unión de los Y sub I es finito y además hay una relación de los cardinales, ¿no? ¿El cardinal de quién? El cardinal de la unión de los Y sub I del conjunto era menor o igual que el cardinal de la unión del conjunto de partida. Por ser sobreyectiva, ¿no? Yo estoy partiendo de dónde. De él es menor o igual que él. Ya, muy bien. Pero esto es igual a la sumatoria de los XY de I igual a 1 hacia E, hacia acá. ¿Sí? Acá. Pero por la afirmación, estos cardinales es igual al cardinal de los Y sub I. Entonces sería sumatoria de I igual a 1 hacia acá del cardinal Y sub I. Por lo tanto, ya tengo lo que quiero, ¿no? Porque tendría que, aparte que es finito, la unión de los Y sub I de I igual a 1 hacia acá es menor o igual que la sumatoria de los cardinales de los Y sub I de I igual a 1 hacia acá. Y con eso ya estaría probado ese corolario. Pero miren, este corolario es un poquito grande, ¿no?
Son 3 cosas que hemos tenido que probar. Para probar este colorario que está aquí, este colorario que está acá, miren que hemos tenido que hacer varios pasos, ¿no? Hemos primero construido una función que depende un conjunto que depende de yes, we, en las cuales primero hemos probado que esos conjuntos son finitos y que los cardinales son iguales que los yes, we, en cada yes, we, y además luego hemos probado que son, luego de probar que es finito, y que son iguales los cardinales, hemos probado que son disjuntos. ¿Para qué? Para poder luego concluir, ¿no? Que la unión finita de conjuntos finitos y juntos 2 a 2 es finito y además sus cardinales son iguales. La cardinal de la unión de los XY es igual a la suma de los cardinales de los XY. Ahora, con ello, luego hemos construido, para probar que la unión de los Y es finito, hemos definido una función f en las cuales hemos probado que es sobreyectiva para usar el colorario, ¿no? Hemos usado el colorario acá y con ello hemos concluido lo que queremos, ¿no? Es un poco amplia la demostración, pero se aplica todo lo que hemos hecho. Si se dan cuenta, se aplica todo lo que hemos hecho, solo que se ha construido un conjunto adecuado que me permite a mí usar todas las estrategias que hemos visto anteriormente y la parte teórica previa para poder demostrar este colorario. ¿Se ve? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que está resumido aquí en una diapositiva, ya lo acabamos de hacer creo que en 2 páginas, pero es porque estamos en letras grandes primeramente y segundo porque estamos detallando cada paso que justifica cada afirmación para poder probar esa desigualdad. Muy bien. Ahora, hemos probado para unión finita de conjuntos finitos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo 2 conjuntos finitos y quiero ver si el producto cartesiano de esos dos conjuntos también es finito? Y en la siguiente proposición me lo dice. Me dice que sí se cumple, ¿no? Que si yo tengo X e Y conjuntos finitos, entonces el producto cartesiano también es finito. Y además, el cardinal del producto cartesiano es igual al producto de los cardinales. Antes de probar este teorema, que tiene mucho como estrategia para el horario anterior, voy a pasar a asistencia, chicos, porque me está faltando, estoy olvidando. A ver, Kuyash, ¿está presente? Presente. Muy bien. Atarama, ¿está presente? Basurto Pompilla. Carranza Murga. Casafranca Vilca. Castillo Flores. Chávez Macedo. Presente. Desme Paucar. García Delgado. Juanes Sarmiento. Inocente Valle. Jiménez Hurtado. Presente, Miss. Juárez Palomino. Licas No, disculpe. Castillejo. Juan Sarmiento Dime. presente. Juárez Sarmiento. Juanes No. Sarmiento. Juanes Sarmiento, Juanes, ¿no? Porque el otro es Juárez. Licas Castillejo. Maldonado Jesús. Maldonado presente, Miss. Mamani Rosas. Presente. Ore Montes. Porras Carguachín. Quispe Cruz. Ruiz Arica. Suclupe González. Tuero Guamaní. Valencia Castro. Presente, profesora. Valencia. Muy bien. Disculpe, Basurto presente. No se me prendió el micrófono. Profesora, Carranza presente. Basurto.
Carranza también. Ya. A ver, voy a pasar lista a los que faltan. A ver. Tuero, Suclupe, Ruiz, Quispe Cruz, Porras, Oré, Licas, Juárez, Inocente, García, Desme, Castillo, Casafranca, Atarama. Muy bien. No está. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahora prosigamos con la siguiente proposición. Como les dije, ahora si yo tengo dos conjuntos finitos, entonces el producto cartesiano también es finito. Y además se cumple que el cardinal del producto cartesiano es igual al producto de los cardinales de cada uno de ellos. Entonces, para poder ver su prueba, lo que nosotros vamos a ver primeramente es si nosotros consideramos que Y es finito, entonces este conjunto yo lo puedo indexar, ¿no? Escribirlo como un conjunto que tiene n elementos. Eso es simplemente por el hecho de que va a existir una función que va de I sub n hacia ese conjunto y entonces a cada evaluación con esos elementos de I sub n lo llevo a un elemento del conjunto Y, ¿no? Entonces lo puedo indexar. Ahora, yo puedo reescribir este producto cartesiano como la unión de estos conjuntos. X sub I, donde los X sub I es el conjunto X con el producto cartesiano con cada elemento Y sub I, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué es cierto, no? ¿Por qué se puede hacer eso? Bueno, en realidad yo estoy afirmando, yo estoy diciéndole y afirmando. Vamos a verificarlo, ¿no? Yo les digo, bueno, es cierto, pero ustedes dirán, pero ¿por qué es cierto, no? ¿Por qué es cierto? Bueno, vamos a ver. Entonces, que para este conjunto, este teorema, ¿no? Tengo que X e Y son finitos, ¿no? Son finitos. Entonces, Y existe un N que pertenece a los naturales, tal que Y lo puedo escribir de esta forma. Y sub 1, Y sub 2, hasta Y sub N. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que X, Y, yo lo puedo escribir como la unión de X, aspa, Y sub I, con I que va de 1 hacia N. ¿Por qué? Porque esto justamente es mi XY, ¿no? Porque es cierto. Doble inclusión, conjuntos. Tomo un elemento Z que pertenece a X hasta Y. Entonces, este Z pertenece hasta X, entonces existe un elemento X que pertenece a X y un Y que pertenece a Y, tal que este Z es de la forma XY. Pero como Y pertenece a Y, entonces existe un elemento Y que pertenece de 1 hacia N, tal que, I0 voy a poner, tal que este I es un I0, I de I0. Entonces, este Z, que es X, Y, es de la forma X, I de I0. Pero esto pertenece a X, aspa, I0. Este es un X y 0. ¿No? Pero esto está contenido en la unión, ¿no? Esto está contenido en la unión de los X aspa y sub I de I igual a 1 hacia N, que es lo mismo que la unión de los, ahí se me salió como bolita, de los X sub I de I igual a 1 hacia N. Simplemente le estoy poniendo lo que es su notación. Entonces con eso yo estoy probando que X aspa I está contenido en esta unión. ¿Ok? Faltaría la otra inclusión. La otra inclusión sea un Z que pertenece a la unión de los XY igual a 1 hacia N. Entonces existe un I0 que está de 1 hacia N, tal que este Z pertenece a X sub I, 0. Pero este XY0 es X aspa Y sub I0. Entonces existe un X que pertenece a X,
tal que el Z es X, Y y 0. ¿Se ve? Pero esto pertenece a quién? Bueno, el X pertenece a él, pero el I0, el Y, como Y 0 pertenece a Y, entonces Z es el X, Y de I0, pertenece a X hasta Y, ¿no? Porque está aquí en X y el otro en Y. Entonces con esto ya está aprobado la otra inclusión. Por lo tanto, la unión de los XY, bueno, acá tenemos entonces la unión de los XY. Vamos a ponerlo por acá. De Y igual a 1 hacia N está contenido X hasta Y. Pero ya nosotros con todas estas dos estamos probando que en realidad es lo que es que es lo mismo, la unión de los X hasta Y es Y de Y igual a 1 hacia N, ¿no? Es lo mismo. Acabamos de probar eso. Entonces esta afirmación que les acabo de decir es fácil de probar. Le acabamos de probar por conjuntos que sí se cumple, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que está aquí? Pero no, hasta ahora simplemente he justificado que esto es cierto. Pero nos falta ahora ver cómo aplico los conceptos previos, las propiedades previas para poder probar ese teorema. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, voy a tomar, voy a afirmo que los XY son disjuntos 2 a 2 y poseen n elementos que concluye que X cae, bueno, sorry, se me trabó la lengua. Acá hay otra afirmación que faltaría justificar, ¿no? ¿En qué sentido? Que estoy afirmando que este conjunto, ay, no me deja escribir. Esta afirmación, que estos conjuntos XY son disjuntos 2 a 2 y poseen M elementos. ¿Quiénes M elementos? Bueno, hay que entender aquí esto, ¿no? Voy a poner acá en el cuadernito para que se entienda bien esa afirmación. Ahora lo que yo estoy afirmando es esto. Afirmo que estos XY que están aquí, que es igual a X hasta Y sub I, son finitos, con los I igual a 1 hacia acá, de I hasta N, son finitos y disjuntos 2 a 2. 2 a 2. Además, su cardinal de cada uno de ellos es igual al cardinal de X. Para los I igual a 1, 2, hasta N. ¿Se ve? Entonces, todo lo dicho ahí es esto. ¿Cómo pruebo que esos conjuntos son finitos 2 a 2? ¿Y que son? Más o menos la estrategia es la misma que la anterior, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho previamente? Previamente nosotros hemos definido un conjunto de esta forma, ¿no? Miren. Hemos definido una función así, ¿no? Un conjunto que es así. Esto. Con un I. ¿Se ve? Entonces, si yo tengo que mis XY son de la misma forma, mis XY son justamente XY. Ay, me puse con otro color. Es X aspa Y sub I. En la anterior era un I, ahora Y sub I. De manera análoga, análogamente a lo probado anteriormente, a la prueba para X aspa Y, ¿no? Algo así.
se tiene que este conjunto es finito. Y además son disjuntos dosados. O sea, hemos visto la prueba para él. La prueba es similar para él. Casi idéntica. Casi idéntica. Casi igualita. Solo simplemente que en vez de I, voy a considerar Y sub I. Entonces, nuevamente la prueba para él se tiene que ese conjunto es finito. Con cardinalidad de X igual a la cardinalidad de X, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Y además, de manera similar, además, los XY son disjuntos dosados. Dos a dos. Simplemente, antes de la prueba, considerando I igual a Y sub I, nada más, ¿no? Consideran igual a Y sub I, la prueba es lo mismo, y entonces se tiene que esos conjuntos son finitos para cada I. Y además son disjuntos dosados, ¿no? Simplemente considerando el I igual a Y sub I, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos que estos conjuntos son finitos y disjuntos dosados. La afirmación es consecuencia del paso anterior, pero considerando el I ahora como Y sub I. Y la prueba es idéntica. Ahora, luego de ello, ¿qué nos falta probar? Bueno, ya hemos justificado por qué esa afirmación es válida, ¿no? ¿Por qué esa afirmación es válida? ¿Sí? Perdón, creo que compartí la pantalla. Esta es la que quería. Entonces, ahora se concluye que el producto es finito y posee M por N elementos. Ahora, ¿por qué es que se concluye eso? ¿De dónde se saca ello? Bueno, se concluye usando también el argumento anterior, ¿no? ¿Por qué? Como X aspa Y, lo puedo escribir como la unión de X aspa Y sub I, que sería la unión de los X sub I. Entonces, por lo anterior, se tiene que este es finito. Y además, voy a ponerlo, por lo anterior, la misma consecuencia anterior, y además, el cardinal de X aspa I, que es igual al cardinal de la unión de los XY, de I igual a 1 hacia N, es igual a la sumatoria de I igual a 1 hacia N, los cardinales de los XY, ¿no? Pero estos XY, cada uno vale igual a X. Esta es la sumatoria de I igual a 1 hacia N del cardinal de X. Entonces esto sería N por el cardinal de X. ¿Pero quién es N? N es el cardinal de I y el otro es cardinal de X. Entonces nosotros ya tenemos lo que queremos. Ya hemos probado que este producto es finito y además es el producto de los cardinales. ¿Se ve? Miren que ahí solo estaba directo, pero había varios pasos que había que justificar. Y esos pasos se podían justificar haciendo estas afirmaciones que está aquí, lo podía haber puesto como corolarios para un I0 y luego, o un I arbitrario, y luego verlo como para el I igual a I0, o simplemente hacer referencia a lo que acabo de poner acá, ¿no? De que es la misma prueba, pero considerando I igual a I0. Y se saca todas las consecuencias que hemos visto anteriormente. Se saca primeramente que esos conjuntos XY son finitos, son disjuntos 2 a 2, y que su unión es la unión es justamente este conjunto, y esto, su cardinal, es la suma de los cardinales, y de ahí se prueba esto que está acá. ¿Se ve? Entonces, hay varios pasos que se justifican mediante el proceso que se ha visto anteriormente, ¿no? Todos esos pasos que se han visto anteriormente se pueden repetir o replicar para hacer esto,
o simplemente considerarlo, esto que está acá y sacar su consecuencia. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Considerando y igual a y sub 0, todas las consecuencias son las mismas. Se justifica, se prueba que son lo mismo, se llega al mismo resultado. Y eso es lo que se usa aquí para poder probar esto. ¿Se ve? Estas dos pruebas son un poco amplias, ¿no? No son tan sencillas de verlas, ¿no? Son en realidad larguitas porque hay varios pasitos que hay que justificar. No son triviales. Aquí yo le he puesto directo simplemente para que ustedes vean que se puede concluir, pero la justificación falta hacerlo. Y eso es lo que acabo de hacer aparte, para que ustedes se den cuenta. Ahora tenemos un corolario que me dice de que si X1 y XK son conjuntos finitos, el producto cartesiano, o sea, tengo una cantidad, tenemos una cantidad finita de conjuntos finitos, ¿no? X1, X2 hasta XK, el producto cartesiano también va a ser finito. Y además es el producto de todos ellos. Y eso se prueba mediante una inducción. Se prueba mediante una inducción sobre K. Y esto ya queda como ejercicio porque es análogo a lo que hemos visto anteriormente. Solo hay que tener cuidado que ahora es el producto cartesiano. Ahora vamos a ver el principio de inclusión-exclusión. ¿Qué nos dice el principio de inclusión-exclusión? Nos dicen que ahora, nosotros hemos probado para el caso de conjuntos, dos conjuntos disjuntos, ¿no? Y para una cantidad finita de conjuntos disjuntos, 2 a 2. Pero ahora lo que vamos a ver es qué pasa si ya le quitamos esa característica de que ser conjuntos finitos, 2 a 2. Le quitamos que sean, disjuntos 2 a 2. Entonces, ¿se cumple la propiedad misma? ¿Se puede cumplir que es igual a la suma de los cardinales? ¿Se puede concluir que es finito? Solo podemos concluir que es finito y que hay una relación entre los cardinales que es la suma, pero menos algo más. Este algo más es la intersección de esos dos cardinales, de esos dos conjuntos, cardinal de la intersección en realidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo probamos ello? Bueno, esto es más fácil porque ahora ya usamos todo lo que hemos hecho previamente. Todo lo que hemos hecho previamente para poderlo justificar. Primero vemos que el conjunto X, yo lo puedo escribir como la unión disjunta de estos dos conjuntos. Y el conjunto Y también lo puedo escribir como la unión disjunta de estos dos conjuntos, ¿no? X menos Y unido con X intersectado con Y. Estos dos conjuntos son disjuntos. No lo he probado, pero es fácil de verificar. Estos dos son disjuntos. Y estos dos también son disjuntos, ¿no? Son disjuntos y los otros de acá abajo también son disjuntos, ¿no? Son disjuntos. ¿Son finitos? X menos Y está contenido en X. X intersectado con Y está contenido en Y. Y menos, bueno, en X también, ¿no? Y menos X está contenido en Y. Estos son finitos. Entonces, esto finito, finito, finito. Todos estos conjuntos son finitos. No lo he escrito, pero sí no está de más decirlo. Estos dos conjuntos son finitos como consecuencia de cualquier subconjunto contenido en un conjunto finito es finito, por lo tanto son finitos. Son finitos y disjuntos, por lo tanto se cumple que su unión es finita. Ya sabemos que X es finito, pero lo que me interesa es justamente la propiedad de los cardinales. Que el cardinal de X sería la suma de esos dos cardinales. Y el cardinal de Y también sería la suma de esos dos cardinales. Ahora, eso me va a servir ¿para qué? Para ver que la unión también la puedo escribir de esta forma. La unión es igual a la unión de estos tres conjuntos. X menos Y unido con la intersección, unido con Y menos X. Y como es finito, y su unión finita y conjunto finita, se cumple las propiedades de los cardinales. Además son disjuntos, 2 a 2, ¿no? Estos tres conjuntos, por lo anterior que estamos mencionando, estos tres conjuntos son disjuntos 2 a 2.
Son disjuntos 2 a 2, por lo tanto se cumple la propiedad. El cardinal de la unión es la suma de los cardinales. Pero reemplazando de esto, nosotros tenemos justamente lo que queremos probar. Lo que queremos probar es que el cardinal de la unión es igual a la más el cardinal del segundo conjunto menos el cardinal de la intersección. Y eso es justamente el principio de inclusión-exclusión, ¿no? Se cumple. Muy bien. Ahora, tenemos una generalización del principio de inclusión-exclusión. Hay una generalización. Lo que hemos visto hasta este instante es el caso en cuando son dos conjuntos. Ahora, ¿qué pasa cuando son K conjuntos? Ahora, cuando es el caso de K conjuntos, ya es una generalización. Entonces, se cumple que si son X1, X2, XK, conjuntos finitos, entonces su unión también es finito, y además se cumple que el cardinal de la unión es igual a esta suma alternada de elementos a su i, a su 1 menos a su 2 más a su 3, y así sucesivamente, menos 1, la k menos 1 de a su k, donde a su i es la suma de los cardinales de todas las intersecciones de x1 hacia x sub k. A ver, ¿cómo probamos ello? Por inducción sobre K. Se prueba mediante una inducción sobre el conjunto K. Bueno, perdón, sobre K, sobre el elemento K. Entonces, para ver ello, primero veamos para K igual a 2. Para K igual a 2 se cumple simplemente aplicando el principio de inclusión-exclusión. Y esto es igual a todo esto, pero cada uno de estos lo identificamos, ¿no? Estos dos, x1 más x2, es la suma de las intersecciones tomadas de uno en uno, ¿no? Ah, ya. De esos dos elementos sería x1 y x2, su suma de sus cardinales. Este es a su 1. Y menos la intersección. Y la intersección es la suma de todos los cardinales de los conjuntos tomados de 2 en 2. Como son dos elementos, solo son la intersección de A1 y A2. Entonces tendría que esa suma, ese cardinal de la unión, vendría a ser A1 menos A2, ¿no? ¿Qué vendría a ser, en realidad, acá faltaría A1 más menos 1 a la 2 menos 1 a su 2, para que se pueda mantener la regla, ¿no? Que se suma así alternado, ¿no? Hasta ese elemento. Muy bien. Ahora, supongamos que se cumple para K, para N igual a K. Es decir, mi hipótesis inductiva. Entonces, supongamos que se cumple para N igual a K. Si se cumple para N igual a K, significa que ahora yo debo probar para K más 1. Entonces, veamos para K más 1. Sean X1, X2, XK. Esta es mi hipótesis inductiva. Ojo. Acá lo voy a... ¿ya? Esta es mi hipótesis inductiva. Ahora, aquí vamos a ver. Veamos. Para N igual a K más 1. ¿Ya? Entonces, para probar que sea para N y para K más 1, entonces yo voy a tomar K más 1 conjuntos finitos. Esos K más 1 conjuntos finitos yo lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Acá está un pequeño detalle. Acá sería X sub i unido con X sub K menos 1. K menos 1. Ya está. Entonces, estos K más 1 yo lo estoy dividiendo. Bueno, en realidad podría haberlo dividido así. Y acá tengo X sub K. Pero lo que vamos a hacer para usar la hipótesis inductiva no es que yo lo divida en estas dos, sino que lo voy a dividir así, ¿no? Estos anteriores, todos los anteriores, los K más 1 anteriores unidos con los últimos dos. Vamos a ver si así funciona mejor.
¿Por qué? Porque todos estos anteriores que él cumplen también la hipótesis inductiva. Para los n menores, también puedo poner así, menores iguales que k, ¿no? Se cumple para los menores iguales que k. Entonces, estoy tomando para k menos 1. Por hipótesis inductiva tendría eso, y eso sería la suma de todas las alternantes, ¿no? Con azúcar prima, donde azúcar prima sería la suma de los cardinales de todas las intersecciones de estos conjuntos, con el último que son dos asociados, que es lo que justamente la estrategia se está separando de esos dos. Ahora, se puede ver que el A sub 1, si yo lo intersecto de 1 a 1, sería A1 menos esta intersección, ¿no? Si veo desde para los I igual a 1 hacia K menos 1, se tiene que los XY intersectado con él se puede escribir como la unión de él, intersección de él, la unión de la intersección de él con la intersección de él, que aplicando la hipótesis inductiva para estos dos conjuntos, para K igual a 2 en este caso, se cumple esto, se cumple esto. Entonces la sumatoria al final sería, A sub 2 sería la sumatoria de estos, cuando son diferentes de I, diferentes de J, más estas sumatorias de intersecciones. Lo que al final sería A sub 1' menos A sub 2', ¿no? Sería A1 menos A sub 2' por la definición para K igual a 2, pero este A sub 2', esta diferencia es A sub 1 menos A sub 2 menos toda esta intersección de 3 en 3, de esos 3, y de K. Bueno, si proseguimos, hacemos el mismo proceso, se va a tener justamente que se cumple la propiedad para K menos 1, para los conjuntos que son menos, o sea, para los azúcar prima, pero reemplazando voy a tener para él, ¿no? Y se cumple para todo K, ¿no? Se cumple para K más 1. No es tan fácil de verlo porque hay que empezar a jugar con las sumatorias, ¿no? Pero se verifica. Y la estrategia es que yo estoy separando los dos últimos, los junto como uno y trabajo con todos los anteriores más el último. Y estos acá hay K conjuntos. Entonces se cumple también para acá. También se cumple para 2, porque aquí justamente usamos para 2, ¿no? Para estos dos, para él y para él. No es tan sencilla la prueba, pero más o menos esa es la estrategia, ¿no? Solo que hay que seguir, ahí faltan unos pasos adicionales en seguir las sumatorias, ¿no? Seguir haciendo esta suma, esto que está acá, ¿no? Seguir despejándola en función de las anteriores. Ahora, vemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice si X es un conjunto finito, si solamente sí, el conjunto potencia también es un conjunto finito. Entonces aquí me está diciendo no solo que puedo probar una implicancia, sino me está diciendo que puedo probar el sí, solo sí, ¿no? Entonces tengo que probar dos sentidos. Para el primer sentido yo tengo que X es finito. Entonces si X es finito sabemos que puede ser el vacío o es equipotente a algún I sub n para algún n que pertenece a los naturales. Por lo tanto el conjunto potencia es finito y se cumple que el grupo potencia, el conjunto potencia, su cardinal es 2 al xn. Ahora, aquí hay algo adicional. Esto está como ejercicio y lo voy a dejar aquí. Esto que está acá. Si es finito, el cardinal es igual a él. Ejercicio. Ahora, este ejercicio no está probado acá. No lo he hecho. Pero sí lo van a encontrar en la literatura. ¿Pero en dónde lo encuentran más? Creo que en el ELON está, en el ELON Lima está una versión también de la prueba, ¿no? Y esa prueba es justamente por inducción sobre el cardinal del conjunto, ¿no? La prueba es, y se puede probar, ¿no? Es justamente inducción. ¿Sobre quién? Sobre el cardinal del conjunto, ¿no? No sobre X, sino sobre su cardinal. Entonces, si el cardinal tiene que probar para 2 se cumple, para n se cumple, para n más 1 tendría que ver si se cumple, ¿no? Entonces se hace por una inducción. Y esto queda como ejercicio. Ahora, el regreso es si el conjunto potencia es finito, entonces fácilmente X pertenece al conjunto potencia, lo que implica de que X está contenido en este conjunto, ¿no? Lo puedo ver como un conjunto contenido sobre otro conjunto, ¿no?
Y por cardinal, esto es menor o igual sus cardinales y por lo tanto el conjunto potente al ser finito, X es finito. ¿Mm? Eso se ve, ¿no? A ver, aquí aunque sea profesora, pero solo tenemos que pertenece, porque está contenido. Bueno, en realidad, de acá solo tenemos que X está contenido en X, ¿no? Acá sí recién me doy cuenta. X es... entonces, acá hay un pequeño detalle que hay que corregir, ¿ya? Esto no es cierto que necesariamente que esté contenido. A ver, si considero un conjunto... No, pues, no necesariamente está contenido. Entonces, esta afirmación no es cierta. Ojo, no es cierta. Entonces, ¿qué estrategia hay que hacer? Acá hay un pequeño detalle, eso no es cierto. Por alguna razón he considerado que esto se da. Se da, pero no se da. No, esto no es válido. No necesariamente está contenido. El conjunto X pertenece. O se puede justificar. X está contenido en conjunto potencia. Si yo tomo un Z que pertenece a X, entonces el conjunto Z está contenido en X. Ya, pero si este está contenido en X, entonces este conjunto Z pertenece al conjunto potencia de X. No. Hasta ahí sí es cierto. Pero no como conjunto. Es como conjunto. No como inclusión. Pequeño detalle, no es cierto esto, porque eso se supone, tomas un elemento acá y solo pruebas que como conjunto está contenido ahí, no como elemento. Entonces eso no es cierto. Bueno, déjenme chequear qué otra estrategia podemos hacer esto, porque en realidad lo que podemos verlo es por el absurdo, prueba por reducción al absurdo. Si vemos prueba por reducción al absurdo es suponiendo que no es finito y llegar a una contradicción. A ver, si no es finito, significa que puedo encontrar una cantidad, bueno, no es finito. Si el conjunto de potencia no es finito. A ver, déjenmelo ver, ¿ya? Ojo, ¿ya? Voy a revisar. En realidad esto no es cierto. Acá hay un error de poner la pertenencia por inclusión y eso cambia todo. Déjenme chequear, ¿ya? Porque si no, simplemente se cumple un sentido. Este sentido sí es cierto. El otro sentido puede ser que no sea cierto. Eso no es cierto. A ver, es un contraejemplo. Ya, déjenme revisar. Si encuentro un contraejemplo, significa que no se cumple, ¿no? Y eso está, no es válido en sí. ¿Ya? Déjenme chequearlo para poderlo revisar con detenimiento. Bueno, un sentido es cierto, se cumple y es por inducción sobre el cardinal. Y eso lo encuentran en la literatura. Queda como ejercicio. El otro sentido, estoy dudando porque acá hay un error, entonces hay que ver si es que podemos probarlo por reducción al absurdo o es falso. Para ello dar un contraejemplo. Bueno, voy a analizar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo distinto en el sentido de que ahora estamos trabajando con conjuntos equipotentes, entonces me verifica que el conjunto potencia también es equipotente, ¿no? Entonces, eso es simplemente construir una función biyectiva entre esos dos conjuntos, utilizando el hecho de que X e Y son equipotentes, ¿no?
Entonces, por ser equipotentes, existe una función biyectiva de x hacia y. Esta función que es biyectiva. Y con esta yo voy a definir esta nueva función, g, que a cada conjunto del conjunto potencia lo llevo a su imagen, ¿no? A su imagen por f. Entonces, esta nueva función voy a probar que es biyectiva. Para eso voy a probar que es inyectiva. Entonces, para probar que es inyectiva, yo debo partir de dos conjuntos que pertenecen al conjunto potencia, tales que sus imágenes son iguales. Entonces, si sus imágenes son iguales, significa que f de A es igual a f de B, ¿no? Sus imágenes. Ahora yo afirmo que estos dos conjuntos son iguales, porque eso es lo que me faltaría probar para poder decir que es inyectivo. Entonces, si suponemos que no son iguales, entonces implica que un conjunto no está incluido en otro o que no está incluido, o que B está incluido en el otro. Entonces vamos a suponer uno de ellos. Vamos a suponer que A no está incluido en B. Si A no está incluido en B, entonces existe un elemento que está en A que no está en B. Entonces, si un elemento no está en A y no está en B, entonces si X pertenece a A, entonces f de X pertenece a su imagen, ¿no? Pero su imagen es igual a G de A. Pero G de A es G de B. Pero G de B es f de B. Entonces existe un elemento, de ahí nosotros tenemos que existe un elemento en B, que llamado X', tal que este f de X es f de X'. Pero por ser f biyectiva, es inyectiva, implica que X es igual a X'. Pero X está en A, pero no pertenece a B. Pero por esta afirmación, X' pertenece a B, y como X implicaría que X pertenece a B, lo cual es una contradicción, ¿no? Es una contradicción, ¿por qué? Porque X no pertenece a B, ¿no? Contradicción. Por lo tanto, A está incluido en B. De manera similar, si B no está incluido en A, entonces se tendría que necesariamente esos conjuntos son iguales. Por lo tanto, esta función es inyectiva. ¿Qué faltaría para terminar esta prueba? Es probar la sobreyectividad. Entonces, para probar la sobreyectividad, lo que nosotros vamos a probar es que estos conjuntos, la imagen G del conjunto potencia de X es igual al conjunto potencia de Y. Entonces voy a probar por doble inclusión. Acá tengo una inclusión. Quiero probar esta inclusión, ¿no? Para probar esta inclusión, tomo un elemento que pertenece a conjunto potencia de X. Perdón, a G de conjunto potencia de X. Esto implica que existe un conjunto de A, de conjunto potencia A, tal que este sea G de A, pero G de A es F de A. Ahora, F de A está contenido, como A está contenido en Y, o sea, esto me está implicando que A está contenido en X, y por F de A está contenido en Y, ¿no? F de A está contenido en Y. Pero F de A es C. Entonces, si F de A está en Y, entonces F de A pertenece al conjunto potencia de Y, ¿no? Entonces, C pertenece al conjunto potencia de Y, por lo tanto, se cumple esta inclusión. ¿Se ve? Ahora veamos la otra inclusión. La otra inclusión está aquí que hay que probar, ¿no? Tomo un elemento en Z que está en P de Y y está en conjunto potencia de Y, ¿no? Entonces, esto implica que Z pertenece a Y, ¿no? Entonces, si yo considero su preimagen de Z, por ser F biyectiva, su preimagen de Z, perdón, acá otra vez cometí el error de la pertenencia y esto me jala, está incluido. Si no, me jala error. Está incluido en Y. Su preimagen está contenido en la preimagen de Y. Pero la preimagen, por ser biyectiva, esto es X, ¿no?
Entonces, la preimagen está contenida en X, por lo tanto, la preimagen de Z pertenece a X. Ahora sí, no pertenece, me hicimos el error. Potencia de X. Pertenece al conjunto potencia de X. Potencia de X. Entonces, ¿quién es la preimagen? Es C, y por tanto el conjunto potencia. Por lo tanto, ya tengo la sobreyectividad. Ese es por ser biyectiva, ¿no? Esto que está acá es por ser biyectiva. Entonces, si yo aplico G a este C, esto es la imagen de la preimagen de Z, pero por ser F biyectiva, también justamente me va a dar que Z. Entonces, Z pertenece al conjunto G de la potencia Y. Entonces, con eso se tiene la otra inclusión, por lo tanto es sobreyectiva. Al ser sobreyectiva e inyectiva, se tiene que es biyectiva, ¿no? Ahora, esta afirmación que está acá, esto que está acá, que se cumple, se ha probado después, ¿no? Probemos asterisco. ¿Qué quiere decir asterisco? Que si F es biyectiva, la imagen de la preimagen de Z es Z. Entonces, por doble inclusión, se toma un elemento en la imagen de la preimagen de Z, entonces significa que existe un elemento que está en la preimagen de Z, tal que Y es F de Z, pero como X pertenece a la preimagen de Z, implica que F de X pertenece a Z. Pero ¿quién es F de X? F de X es Y. Entonces Y está en Z. Tenemos una inclusión. Para la otra inclusión, simplemente tomo Y en Z, por ser biyectiva, entonces sobreyectiva, por lo que la preimagen del elemento Y es única. Y yo puedo hacer la preimagen del conjunto Y, unitario Y, que sería un elemento X. Por lo que existe un X que está en, y esta es su única unidad. Existe un único, por ser biyectiva, más que todo por ser biyectiva, existe un único elemento que está en la preimagen. Y esto está contenido en la preimagen de Z. Entonces, afirmo que esta preimagen de Y es todo el conjunto X, porque es único, justamente, es único. Y lo se está viendo, ¿no? Entonces, se supone que existe otro, y en la cual cumple que está en la preimagen, y eso me va a implicar que sus imágenes son iguales. Por la biyectividad es inyectiva y se tiene que X es igual a X'. Entonces es único. Justamente se está probando acá la unicidad. Entonces este conjunto X es la preimagen de Y, pero está contenido en la preimagen de Z, en lo que implica que X pertenece a la preimagen de Z. Pero ¿quién es X? Me implica que F de X pertenece a la imagen de la preimagen de Z. Y eso es lo que quería probar, ¿no? Porque este F de X es Z, es Y. Y con eso ya estaría probado, ¿no? Entonces este es un juego en realidad es larguito por el hecho de que estamos usando la equipotencia, ¿no? Y miren cómo se aplica. Hay varios pasitos. Este es más sencillo, en que si tengo dos conjuntos que tienen cardinales iguales, R es igual al cardinal de S, y S es igual al cardinal de C, pero considerando sean R, S y T conjuntos finitos. Ojo, vamos a poner esto. Entonces, si los cardinales son iguales de R y S y T, entonces R y T son iguales. Entonces, profesora, pero son números, eso se cumple, ¿no? Pero no es la idea que lo prueben porque son números, sino porque existen biyecciones, ¿no? Justamente, quizás es reformular esto como ponerlo con equipotencia, ¿no? Entonces, si ponemos con equipotencia, R equipotente a S y S equipotente a T, ustedes me dirían, profesora, esa es la propiedad transitiva. Sí, justamente es la transitiva, ¿no? La transitiva. Entonces, es prácticamente lo que está aquí probado. Es usar que existen dos funciones biyectivas de RS y otro de S a T, y componerla para comprobar que esas dos funciones también son composición de funciones biyectivas es biyectiva, inclusive usando eso ya se puede concluir. Acá está probado la inyectividad y sobreyectividad como para que se pasen y vean algo que se supone ya debieron haberlo probado en el curso de diferencial. Pero acá se ha considerado como
consecuencia, ¿no? Ah, ya tengo funciones biyectivas, composición de funciones biyectivas es biyectiva. Pero la pregunta es, ¿cómo lo prueban? Ah, ahí está el detalle. A veces uno dice, bueno, sí es cierto porque me lo dijeron en el curso diferencial, pero no lo probé. Ahora pruébalo. Ahí se prueba. Justamente se está probando que esa F, que es H compuesta con G, se va a probar que es inyectiva y también se prueba que es sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva. Entonces, para eso primero probamos la inyectividad. Se toman dos elementos que están en R, tal que se cumplen que f de R0 y f de R1 son iguales. Esto es H compuesta con G de R0, H compuesta con G de R1. Y lo que hacemos es simplemente escribirlo como H en G de R0 igual a H igual a G de R1. Se aplica la propiedad del hecho que H es biyectiva, entonces inyectiva, me va a implicar esto que G de R0 es igual a G de R1. Y como G también es biyectiva, se va a implicar que es inyectiva, por lo tanto R0 es igual a R1. Lo que me implica al final que esa composición es inyectiva. Fácil. La sobreyectividad, yo tengo que probar que la imagen de R por F es igual a T. Doble inclusión, ¿no? Doble inclusión. Tomo un elemento que está en el primer conjunto, entonces existe un elemento en R, tal que Y es igual a F de R, y desde que Y es igual a FR, reemplazo es H compuesta con G, lo escribo como H de G de R, este G sub R pertenece a la imagen de R por G, pero por sobreyectividad esto es S. Por lo tanto, H de G de R pertenece a H de S, pero H de S es T, también por sobreyectividad. Por lo tanto, este H compuesta con G de R pertenece a T, pero él es Y, entonces Y está en T. De la misma manera, para la otra inclusión, tomo un T que pertenece a T, como H es biyección de S a T, entonces es sobreyectiva, existe un elemento H de S, y ahora el H de S, el S pertenece a S, y G es biyección de RS, y por ser sobreyectiva, este S es el G de un elemento en R, que es R minúscula, la letra R. Entonces G de R de S es S. G de R es igual a S, R. Por lo tanto, a reemplazar F de R, me podría decir R, esto es H compuesta con G de R igual a H de G de R, este es H de S igual a T. Este T entonces pertenece a F de R. Por lo tanto, se tiene la otra inclusión. Es sobreyectiva. Entonces tengo que F es sobreyectiva y inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Entonces con eso hemos probado que la composición de dos funciones biyectivas es biyectiva. Miren, ve que hemos hecho algo que se podía haber hecho ya en el capítulo de funciones, ¿no? Solo que aquí está hablado, está escrito como una propiedad de equipotencias, que al final es propiedad de funciones. Si esas propiedades ya se hubieran probado en la parte de funciones, entonces simplemente se hace referencia. Como la función es biyectiva, composición de funciones biyectivas es biyectiva y por lo tanto ya está resuelto, ¿no? Y se ha probado, ¿no? Entonces, al ser biyectiva, los cardinales son iguales, ¿no? Entonces, se va a tener que R cardinal R es igual a cardinal T. La sobreyectividad también se puede probar de la siguiente manera, ¿no? F de R es H de G de en R, pero H G de R es S y esto es T. Otra alternativa. Muy bien, acá tenemos otro ejercicio. Vamos a revisarlo. Si yo tengo B un subconjunto de A que es infinito y B es finito, entonces A menos B es finito. ¿Cómo probamos ello? Por el absurdo. Suponiendo que este es finito. Si él es finito, unión de conjuntos finitos es finito. Tenemos que A menos B es finito y B es finito. Por lo tanto, A tendría que ser finito, ¿no? Suponemos que A menos B es finito, entonces vamos a concluir que A es finito. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque tenemos que A es infinito. Eso es súper fácil. Muy bien. Este tema lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que es un poco más amplio de justificar. ¿Ya? Tiene bastante contenido que hay que tener cuidado. Y luego de ahí hay algunos, ya viene ejercicios para entrar al otro tema. Ya. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, hasta este tema.
Vamos a dejarlo. Y voy a subir el material hasta donde nos hemos quedado. Voy a subir todo, si no. Pero ya no voy a poner las aplicaciones. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora, hay que tener en cuenta de que terminando el tema de conjuntos finitos e infinitos, vamos a entrar a los conjuntos numerables, que prácticamente sería lo mismo en el sentido de que vamos a tener que encontrar una biyección entre un conjunto que ya sabemos que es numerable y un conjunto que queremos saber si es numerable, ¿no? Y vamos a definir, ¿no?, qué significa numerabilidad, ¿no? Muy bien, vamos a quedarnos aquí y todavía les estoy debiendo sus prácticas. Espero hoy día ya terminarlos o en el peor de los casos se los estoy entregando mañana. Voy a tratar de Miss, terminarlos hoy. Dime. disculpe, ¿podría considerarme la asistencia, por favor? Es que yo entré a las 6 porque tenía un cruce de otro curso. Ya, a ver, Por favor, tu Atarama, apellido. Atarama. Atarama. A ver, voy antes de cerrar. Casafranca, Castillo, Desme, García, Inocente, Juárez, Licas, Desme Oré, presente, Porras. profesora. Desme, ya, muy bien, Desme. ¿Dónde estás, Desme? Ya está. ¿Quién más me falta? A ver, Juárez, Licas, Oré, Porras, Quispe, Ruiz Arica, Suclupe, Tueros. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a dejar aquí, voy a subir el material y por acá habían escrito en el chat seguro la asistencia, Guane, Carranza. Sorry, chicos, a veces no abro el chat porque se me genera conflicto y se me comienza a poner lento o se cuelga. Ya me ha pasado. Se hace conflicto más que todo con el PDF. Memoria, chicos, memoria. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente tema, lo que continúa la siguiente clase y voy a dar por finalizado, voy a subir el material. Espero hoy día ya tenerles corregidos, si no espero los casos mañana, chicos, ¿ya? La modalidad es siempre, ¿no? Reclamos por el Classroom y luego de ello ya lo mando a, bueno, por ORCE, espérense. Ay, les daré indicaciones, ¿ya? Les voy a dar indicaciones. Cuando se los devuelva les digo si es por ORCE o por el Classroom, ¿ya? Bueno, como tenemos tiempo, puede ser por Classroom. Bueno, ya les digo, ¿no? El problema es cuando me exigen que ya lo ponga en el sistema. Entonces tengo que mandarlo a ORCE de frente. Y ahí hay reclamos por ORCE. Bueno, ya les diré. Les diré a la hora que les devuelvo. Reclamos por dónde son. ¿Ya, chicos? Bueno, voy a finalizar. Nos estamos viendo.